Hola, querido amigo, bienvenido nuevamente a este tu curso, El mejor manual de crianza. Muy bien, estamos como familia nuevamente reunidos frente a este libro, la Biblia. La Biblia es el mejor manual de crianza y también es el mejor manual de vida para cualquier persona en cualquier etapa de su vida. Y vamos a ir a Hechos capítulo 13. Continuamos en esta serie llamada dependencia absoluta. Dependencia absoluta de las Sagradas Escrituras, dependencia absoluta del Espíritu Santo. Hechos capítulo 13. Hechos entonces se divide en dos grandes partes. La primera parte es capítulos del 1 al 12, el inicio de la iglesia, el ministerio de Pedro, el liderazgo de Pedro y la persecución de la iglesia. Y ahora tenemos desde Hechos capítulo 13 otro gran bloque y es el de los viajes misioneros del apóstol Pablo como el apóstol a los gentiles. Entonces vamos a empezar nuestra lectura de hoy en Hechos capítulo 13. ¿Lo tienes, campeón? Sí. Hechos capítulo 13. Dice así la Biblia. Entre los profetas y maestros de la iglesia de Antioquía de Siria se encontraban Bernabé, Simeón llamado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, compañero de infancia del rey Herodes Antipas, y Saulo. Cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: consagren a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. Así que después de pasar más tiempo en ayuno y oración, les impusieron las manos y los enviaron. Entonces, Bernabé y Saulo fueron enviados por el Espíritu Santo, descendieron hasta el puerto de Seleucia y después navegaron hacia la isla de Chipre. Allí, en la ciudad de Salamina, fueron a las sinagogas judías y predicaron la palabra de Dios. Juan Marcos fue con ellos como su asistente. Ahora aquí tenemos algo que va a ser recurrente en el plan y en la estrategia del apóstol Pablo a la hora de predicar la buena noticia. Cuando el apóstol Pablo y su equipo llegaban a una ciudad, ellos iban primero a la sinagoga o a las sinagogas de esas ciudades. Y entonces hay que tener en cuenta que el apóstol Pablo pues era un fariseo, era un experto en la ley, era muy versado en las escrituras, era reconocido además como un maestro de la ley. Entonces por eso él llegaba primero a los judíos, llegaba primero a la sinagoga y allí empezaba a predicar desde las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento, empezaba a demostrar que Jesucristo es el Mesías y de que en Jesucristo hay paz con Dios y hay perdón de los pecados. Aquí empieza el primer viaje misionero. Salen 3 personas: Pablo, Bernabé y Juan Marcos, y llegan a la isla de Chipre. Dice, después viajaron de ciudad en ciudad por toda la isla hasta que finalmente llegaron a Pafos, donde conocieron a un hechicero judío, un falso profeta llamado Bar Jesús. Y aquí tenemos otra cosa que también vamos a ver muy seguido. Bueno, realmente lo hemos visto muy seguido en la escritura y lo veremos en el resto de las escrituras, y es la aparición de falsos maestros. La falsa religión siempre está presente. A medida que va avanzando el evangelio, la falsa religión también avanza, o la falsa religión ya está extendida hasta donde va llegando el evangelio. La falsa religión es tan antigua como el ser humano. Acuérdense allá de la Torre de Babel, acuérdense allá de las torres, de las pirámides, de los zigurats, allá construidos por los sumerios. La religión, la falsa religión, siempre ha estado presente. Y pues aquí se encontraron a un hechicero judío, un falso profeta llamado Bar Jesús. Capítulo 13, versículo 7. El tal se había apegado al gobernador Sergio Paulo, quien era un hombre inteligente. El gobernador invitó a Bernabé y a Saulo para que fueran a verlo, porque quería oír la palabra del Señor. Y aquí tenemos al gobernador, y el gobernador
está inquietado por Dios, es un hombre inteligente, eso quiere decir un hombre lógico, un hombre analítico, un hombre al que le gusta estudiar, un hombre que quiere aprender, que quiere conocer, y el hechicero, el falso maestro, se le opone. Y entonces el gobernador manda llamar a Bernabé y a Pablo y a Saulo. Versículo 8. Pero Elimas, el hechicero, eso es lo que significa su nombre en griego, se entrometió y trataba de persuadir al gobernador para que no prestara atención a lo que Bernabé y Saulo decían. Trataba de impedir que el gobernador creyera. Eso es lo que hace la falsa religión, los falsos maestros. Cuando atrapan a una persona, hacen lo posible para que esa persona no conozca la verdad. Hay muchísimos falsos maestros que se apegan a algunas personas y hacen lo que sea con todo tipo de argumentos y artimañas para que esa persona no conozca la verdad. Saulo, también conocido como Pablo, fue lleno del Espíritu Santo y miró al hechicero a los ojos. Luego dijo: tú, hijo del diablo, lleno de toda clase de engaño y fraude y enemigo de todo lo bueno, ¿nunca dejarás de distorsionar los caminos verdaderos del Señor? ¿Qué estaba haciendo el falso maestro? Estaba distorsionando la palabra de Dios. ¿Qué hace la falsa religión? La falsa religión no se muestra desde el principio mala. Por favor, tengamos en cuenta que los falsos maestros y la falsa religión al principio no se ven como algo diabólico, como algo terrible, como algo de lo que hay que huir, sino que la falsa religión es agradable, tiene ciertas muestras de una supuesta sabiduría, muestra un severo trato del cuerpo, una supuesta espiritualidad, y todo eso es falso porque lo que pretende es torcer los caminos del Señor. La falsa religión se muestra siempre con amor, la falsa religión se muestra siempre buscando a Dios, la falsa religión se muestra siempre muy agradable, pero es una distorsión de la verdad, y eso es lo que aquí le está denunciando el apóstol Pablo a ese hechicero. Le dice: nunca dejarás de distorsionar los caminos verdaderos del Señor. Ahora mira, el Señor ha puesto su mano de castigo sobre ti y quedarás ciego. No verás la luz del sol por un tiempo. Al instante neblina y oscuridad cubrieron los ojos del hombre y comenzó a andar a tientas, mientras suplicaba que alguien lo tomara de la mano y lo guiara. Versículo 12. Cuando el gobernador vio lo que había sucedido, se convirtió, pues quedó asombrado de la enseñanza acerca del Señor. ¿De qué quedó asombrado? De la enseñanza acerca del Señor. Recuerden que el cristianismo verdadero se trata de enseñanza, se trata de educación, no se trata de misticismo, no se trata de ascetismo. ¿Qué es misticismo? Es todo lo que tenga que ver con lo sobrenatural. Fuegos extraños, unciones extrañas, demostraciones de poder sobrenatural extraños. Eso es misticismo. De eso no se trata el cristianismo. Tampoco del ascetismo, que es: me voy a cohibir de todo y voy a llevar una vida austera y una vida de sufrimiento a ver si así me gano el cielo. Eso tampoco es el cristianismo. El cristianismo es enseñanza, estudio, consciente, coherente, lógico. Y por eso nuestro Señor Jesucristo en su ministerio y los apóstoles se dedican a la enseñanza de las Sagradas Escrituras. Luego Pablo y sus compañeros salieron de Pafos en barco rumbo a Panfilia y desembarcaron en la ciudad portuaria de Perge. Allí Juan Marcos los dejó y regresó a Jerusalén, pero Pablo y Bernabé siguieron su viaje por tierra adentro hasta Antioquía de Pisidia. Ellos salieron de Antioquía de Siria y ahora llegaron a Pisidia, eso es un estado, era un estado del Imperio Romano. Ellos dividían en provincias, es la palabra correcta. Los romanos dividían en provincias el imperio para gobernar mejor, y Pisidia era una provincia romana, Siria era otra provincia romana. Entonces el apóstol Pablo y su equipo, en este caso solo Bernabé, ya llegaron a Antioquía de Pisidia porque Juan Marcos los abandona. Dice: el día de descanso fueron a las reuniones ¿de dónde? De la sinagoga.
Esa era la estrategia del apóstol Pablo. El primero llegaba a la sinagoga. Después de las lecturas acostumbradas de los libros de Moisés y de los profetas, los que estaban a cargo del servicio les mandaron el siguiente mensaje: hermanos, si tienen alguna palabra de aliento para el pueblo, pasen a decirla. Entonces Pablo se puso de pie, levantó la mano para hacer que se callaran y comenzó a hablar. Hombres de Israel, dijo, y ustedes gentiles, temerosos de Dios, escúchenme. El Dios de esta nación de Israel eligió a nuestros antepasados e hizo que se multiplicaran y los sacó de la esclavitud. Tuvo que soportarlos durante los 40 años que anduvieron vagando por el desierto. Luego destruyó a 7 naciones en Canaán y le dio su tierra a Israel como herencia. Todo esto llevó cerca de 450 años. ¿Por dónde empieza entonces el apóstol Pablo a predicar? Allá por el Pentateuco. Arranca por Génesis, Éxodo, Levítico, Números. Aquí va. Dice que todo esto duró unos 450 años. Ya va en Josué, en Jueces. Dice, después de eso, Dios les dio jueces para que gobernaran hasta los días del profeta Samuel. Ya pasó por el libro de Jueces y ahora llegó a los libros de Samuel. Luego, el pueblo suplicó por un rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, un hombre de la tribu de Benjamín que reinó durante 40 años. Pero Dios quitó a Saúl y lo reemplazó con David, un hombre de quien Dios dijo, he encontrado en David, hijo de Isaí, a un hombre conforme a mi propio corazón. Él hará todo lo que yo quiero que haga. Y es precisamente uno de los descendientes del rey David, Jesús, el Salvador de Israel, prometido por Dios. Antes de que él viniera, Juan el Bautista predicaba que todo el pueblo de Israel tenía que arrepentirse de sus pecados, convertirse a Dios y bautizarse. Cuando estaba en los últimos días de su ministerio, Juan preguntó, ¿creen ustedes que yo soy el Mesías? No, no lo soy. Pero él pronto viene y yo ni siquiera soy digno de ser su esclavo, ni de desatarle las sandalias de sus pies. Hermanos, ustedes hijos de Abraham, y ustedes también gentiles temerosos de Dios, este mensaje de salvación ha sido enviado a nosotros. La gente de Jerusalén y sus líderes no reconocieron a Jesús como la persona de quien hablaron los profetas. En cambio, lo condenaron y, al hacerlo, cumplieron las palabras de los profetas que se leen todos los días de descanso. No encontraron ninguna razón legal para ejecutarlo, pero de cualquier forma le pidieron a Pilato que lo matara. Una vez que llevaron a cabo todo lo que las profecías decían acerca de él, lo bajaron de la cruz y lo pusieron en una tumba, pero Dios lo levantó de los muertos y durante varios días se apareció a los que habían ido con él de Galilea a Jerusalén. Actualmente ellos son sus testigos al pueblo de Israel. Y ahora nosotros estamos aquí para traerles la buena noticia. La promesa fue dirigida a nuestros antepasados y ahora Dios nos la cumplió a nosotros, los descendientes, al resucitar a Jesús. Esto es lo que el segundo salmo dice sobre Jesús. Tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Miren la exposición bíblica tan impresionante que está haciendo el apóstol Pablo ese día en la sinagoga. Arrancó por Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Primera y Segunda de Samuel, los profetas y ahora ya va en los Salmos, demostrando que Jesucristo es el Mesías. Pues Dios había prometido, versículo 34 del capítulo 13, pues Dios había prometido levantarlo de los muertos, no dejarlo que se pudriera en la tumba. Dijo, yo te daré las bendiciones sagradas que le prometí a David. Otro salmo lo explica con más detalle. No permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Este salmo no hace referencia a David, pues después de haber hecho la voluntad de Dios en su propia generación, David murió. Fue enterrado con sus antepasados y su cuerpo se descompuso. No, el salmo se refería a otra persona, a alguien a quien Dios resucitó y cuyo cuerpo no se descompuso. Hermanos, escuchen. Estamos aquí para proclamar que por medio de este hombre, Jesús, ustedes tienen el perdón de sus pecados.
Todo el que cree en él es declarado justo ante Dios, algo que la ley de Moisés nunca pudo hacer. Tengan cuidado, no dejen que las palabras de los profetas se apliquen a ustedes, pues ellos dijeron: miren ustedes, burlones, asómbrense y mueran, pues estoy haciendo algo en sus propios días, algo que no creerían aún si alguien les dijera. Miren que aquí el apóstol Pablo está hablando de los profetas, está hablando de Habacuc 1:5. Vamos ahora con el versículo 42. Cuando Pablo y Bernabé salieron de la sinagoga, ese día la gente les suplicó que volvieran a hablar sobre esas cosas la semana siguiente. Muchos judíos y devotos convertidos al judaísmo siguieron a Pablo y a Bernabé, y ambos hombres los exhortaban a que continuaran confiando en la gracia de Dios. Les estaban diciendo: confíen en que el cielo es gratis a través de Jesucristo, hay que arrepentirse del pecado. Ese es el mensaje. ¿Cuál es el mensaje verdadero del verdadero cristianismo? Es muy sencillo. Arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, ¿sí? Miren que ustedes han hecho lo malo ante Dios y ahora acérquense a Dios confiando en la gracia de Dios a través de Jesucristo y estén en paz con Dios, porque Dios los recibe gratuitamente a través de Jesucristo y los hace nacer de nuevo para que vivan una vida nueva. Ese es el mensaje. Versículo 44. A la semana siguiente casi toda la ciudad fue a oírlos predicar la palabra del Señor. Cuando algunos judíos vieron las multitudes, miren esto, tuvieron envidia, así que calumniaban a Pablo y debatían contra todo lo que él decía. Aquí vamos a ver empieza un patrón que vamos a ver constantemente en el libro de Hechos. Es en la sección que estamos empezando, que es la de los viajes misioneros del apóstol Pablo. Es así: el apóstol Pablo con su equipo de trabajo llegan a una ciudad, van a la sinagoga. En la sinagoga ellos predican la palabra y casi siempre van a ser expulsados de la sinagoga por envidia de los judaizantes. Entonces ellos son expulsados de la sinagoga y entonces empiezan a reunirse en casas con creyentes y así se forma la iglesia en esa ciudad. Ese es un patrón. Entonces recuerden que lo vamos a ver siempre de aquí en adelante en el libro de Hechos, en los viajes misioneros. Entonces, número 1, ¿qué hace el apóstol Pablo y su equipo cuando llegan a la ciudad? Si hay sinagoga, van a la sinagoga, a diferencia de Filipos, que ahí no había sinagoga. Entonces fueron a la orilla del río buscando un lugar de oración. Pero donde hay sinagoga, ellos primero llegan a la sinagoga. Casi siempre son expulsados de la sinagoga por los judaizantes porque les tienen envidia. Después de eso, ellos empiezan a reunirse en casa con los otros creyentes y resulta que en la casa de los otros creyentes empiezan ellos a recibir presiones porque dentro de los mismos gentiles empiezan a salir falsos maestros. Ese va a ser un patrón. Van a la sinagoga, son expulsados, después van a las casas y dentro de las casas surgen falsos maestros. Por eso es que surge la necesidad después de escribir cartas. Por eso después de Hechos de los Apóstoles vemos que el Nuevo Testamento está compuesto por cartas, porque es para esa necesidad. Porque el apóstol Pablo llega a la sinagoga, es expulsado de la sinagoga, se reúne con la iglesia en casas y dentro de las casas surgen falsos maestros. Y entonces el apóstol Pablo tiene que escribir cartas cuando abandona esas ciudades, tiene que escribir cartas para combatir los falsos maestros, para animar a la iglesia y para darles instrucciones para que continúen su vida cristiana. Es un patrón muy fácil de identificar. ¿Queda claro? Sí. Muy bien. Vamos entonces al versículo 44 otra vez. A la semana siguiente casi toda la ciudad fue a oírlos predicar la palabra del Señor. ¿Dónde? En la sinagoga. Cuando algunos judíos vieron las multitudes, tuvieron envidia, así que calumniaban a Pablo y debatían contra todo lo que él decía. Entonces Pablo y Bernabé hablaron con valentía y declararon: era necesario que primero les predicáramos la palabra de Dios a ustedes, los judíos, pero ya que ustedes la han rechazado y se consideran indignos de la vida eterna, se la ofreceremos a los gentiles, pues el Señor nos dio este mandato cuando dijo: yo te he hecho luz para los gentiles a fin de llevar la salvación a los rincones más lejanos de la tierra. Aquí está Isaías
49:6, lo que acaba de decirles el apóstol Pablo allá en la sinagoga. Cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron y le dieron las gracias al Señor por su mensaje. Y todos los que fueron elegidos para la vida eterna se convirtieron en creyentes. Así que el mensaje del Señor se extendió por toda esa región. Excelente. Luego los judíos provocaron a las mujeres religiosas influyentes y a los líderes de la ciudad e incitaron a una turba contra Pablo y Bernabé y los echaron de la ciudad. Interesante, ¿no? Así que ellos se sacudieron el polvo de sus pies en señal de rechazo y se dirigieron a la ciudad de Iconio, y los creyentes se llenaron de alegría y del Espíritu Santo. Entonces ellos parten de Pisidia, de Antioquía de Pisidia, y ahora llegan a Iconio. Muy bien, hemos leído el capítulo 13 del libro de Hechos, donde vemos cómo inicia la segunda parte de este libro, que son los viajes misioneros del apóstol Pablo. Gran enseñanza que nos deja este capítulo 13 para nuestras vidas. Número 1, nosotros cuando prediquemos de Jesucristo debemos demostrarlo a través de las Sagradas Escrituras, siguiendo el patrón de los discípulos. Número 2, debemos ser conscientes que la falsa religión siempre se va a oponer. Eso es un patrón que siempre va a existir y ha existido y va a existir. Resulta que hay una persona que está deseosa por escuchar la palabra de Dios. Uno va, le predica la palabra de Dios, le muestra cómo es la palabra de Dios, le muestra a Jesucristo como su Salvador, y más se demora uno en salir que llega siempre la falsa religión. Llega la falsa religión disfrazada de pseudo psicología, de pseudo espiritualidad, para buscar desviar siempre a los cristianos y distorsionar la fe. Eso siempre va a pasar. Eso es un patrón que ocurrió desde Hechos de los Apóstoles. Entonces, esa es una enseñanza que nos queda clarísima. Y entonces, ¿qué debemos hacer? Persistir en predicar la palabra de Dios, sea o no el tiempo oportuno. Hay que insistir en que las personas lean la Biblia por ellos mismos. Hay que insistir y encomendarlos a la gracia de Dios. Muy bien. Entonces, número 1, vamos a hablar de Jesucristo a través de las Sagradas Escrituras. Número 2, vamos a estar preparados para presentar defensa, porque los falsos maestros siempre van a llegar. Eso nunca lo dudemos. Los falsos maestros y la falsa religión siempre van a llegar. Ojo, amigo, tú que nos estás escuchando. ¿Por qué persistes en permanecer en una organización religiosa que no lee la Biblia? ¿Por qué? ¿Por qué simplemente no te enfocas en la lectura bíblica, te alimentas de la verdad y que Dios te guíe para que encuentres un sitio de reunión donde de verdad se lea la Biblia? No te dejes engañar, amigo, que nos estás escuchando, por la falsa religión, porque siempre cuando una persona se está acercando a Jesucristo, siempre la falsa religión llega para desviarlo del camino. Y recuerda, amigo, y recordemos nosotros como familia, que esto ocurre de manera sutil. Esto no ocurre de manera abierta, a veces ocurre de manera sutil. Muy bien. Otra cosa que nos deja como enseñanza es el poder del Espíritu Santo en el crecimiento de la iglesia. Muy bien, amigos, hemos terminado entonces la clase número 143 de este tu curso, el mejor manual de crianza. Recuerda que somos Margie y Daniel, familias saludables. Familias que se enfocan en lo importante. Hasta pronto, amigos. Chao. Chao.